Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con la psicóloga sanitaria Gemma García. Bienvenidas y bienvenidos a Vive tu Emoción, un lugar donde, sabéis, nos encanta poner la emoción en el centro y hablar de todo lo que tenga que ver con emociones. Y hoy vamos a hablar de una emoción que creo atraviesa a muchas personas. De hecho, en redes, ahora hablaremos las preguntas que hemos hecho y sentimos que puede ser un tema que acompañe y ayude a la reflexión de muchas personas. Así que no dilatamos más, vamos a hablar de vergüenza, vamos a hablar de la imagen corporal y la relación que tenemos con nosotros mismos, que por cierto influye muchísimo en lo que nos decimos, en los pensamientos, en las emociones, en cómo nos relacionamos con los demás, con nuestro entorno y por supuesto con nosotros mismos. Pero no hemos venido solas de nuevo y además esta vez repetimos porque no sabemos qué hacer para traer a esta mujer a este espacio, porque de verdad yo hoy me vais a permitir, voy a ser más oyente que ponente, porque creo de verdad, Gemma, que eres un absoluto referente. Ya estoy hablando de referente. Muchísimas gracias, en este chicas. país. Es que para mí es una alegría venir a veros siempre. Es un regalo de día. Ya no solamente es un regalo el momento, es un regalo venir, desayunar con vosotras, juntarnos a charlar, porque al final venimos a charlar un ratito. Eso es. Y poderos abrazar y tocar. Es que es un regalo. O sea, yo vengo, vamos, me voy a venir cada día. Oye, planazo. Oye, te voy a decir que nosotras, como dice Katia, no sabemos qué hacer y de qué te va a hablar para que vengas. ¿Qué podemos hacer para que venga Gemma? Gemma, ¿no querrías venir a hablar de...? Pues, Yo qué sé. porque de verdad que es que, bueno, ya te lo dice Katia, para nosotras eres un referente, te admiramos, te queremos. Es y mutuo. Bueno, para quien no te conozca, que no puede haber personas en este mundo que no lo haga, pero bueno, por si acaso, Gemma García, que es experta en trastornos de la conducta alimentaria, en terapia sistémica y además cofundadora junto a Paula Cabal de Un Lugar Seguro, que ya vinisteis las dos a hablar de autocuidado en el segundo episodio, por si alguien lo quiere escuchar también. Y hoy venimos a hablar de un temazo, como dice Katia, que al final nos va a llevar por un camino muy interesante porque vamos a poder transitar y hablar de muchísimas cosas, y es esta emoción de la vergüenza, ¿no? Una emoción de la vergüenza que además hemos preguntado en redes diferentes cosas y bueno, datos llamativos, ¿no? Porque el 100% de las personas que han contestado que en alguna ocasión o bastante a menudo han sentido vergüenza hacia su cuerpo o hacia alguna parte de su cuerpo, ¿no? Esto ya, de primeras, Ya es llamativo. ya es muy llamativo, sí. Ya es brutal, ¿no? El hecho de que las personas en algún momento de su vida hacia su cuerpo o hacia alguna parte de él, ¿no? Y claro, eso también tiene consecuencias. Y bueno, nos han hablado, ¿no?, de diferentes consecuencias y voy a leerlas para que esto no se nos pase, ¿no? Hemos preguntado también sobre las diferencias entre vergüenza y culpa. Lo hablamos. Porque esto No también es lo mismo y a veces hay un poquito de confusión. Eso es, ¿no? Entre las dos. Claro, pero bueno, vamos a ver entonces, si ya de por sí sabemos que ese 100% de personas que han contestado realmente sienten esa vergüenza en algún momento, ¿qué consecuencias ha tenido, ¿no? Y entonces nos cuentan, ¿no? Querer esconder aquello que no me gusta o que me da vergüenza, este movimiento de hacerme invisible, desaparecer, andar encorvada afeando más mi aspecto, cambiar el estilo de ropa, bañador en lugar de bikini, o usar camisetas cada vez más anchas, ¿no? De nuevo, esta cosa de la vergüenza de escondernos y de que no se nos vea. No sentirme tan libre o segura en 1000 situaciones en las que se ve mi cuerpo, o también nos comentas trastornos de alimentación, ansiedad, ¿no? Consecuencias que entendemos, Gemma, tú ves en consulta, nosotras también, pero tú además que estás mucho más especializada en este tema, ves en consulta constantemente, ¿no? Sí. La vergüenza corporal y los problemas de imagen corporal asociados a la vergüenza corporal serían un poquito como esa punta del iceberg. Pero me gustaría empezar profundizando un poquito más en qué suele haber detrás, no en el 100% de los casos, pero generalmente debajo de la vergüenza corporal existe una cosa que es mucho más nuclear al sentido de identidad de la persona, que es la vergüenza que llaman, algunos autores llaman vergüenza nuclear, otros vergüenza crónica, que tiene que ver con una sensación de inadecuación en mí. Son personas que por X circunstancias, luego si queréis vemos un poquito cuáles pueden juntarse y darse, ¿no?, para que esto sea así, pero por determinadas circunstancias la persona ha crecido con una sensación
de inadecuación, de hay algo malo en mí, en lo que soy, no en las cosas que hago, que esa es la diferencia entre culpa y vergüenza, ¿no? Luego, si queréis, puntualizamos un poquito. Si no hay algo malo en mí, lo inadecuada soy yo. Y ese hay algo malo en mí, bueno, sentir eso es muy, muy difícil de sostener. Entonces, lo que hacemos es generar mecanismos de protección para no estar en permanente contacto con esa sensación de inadecuación. Y bueno, pues hay un montón, ¿no? Pues el perfeccionismo, la exigencia, la autocrítica, el aislamiento, y a veces se produce un desplazamiento, también en un intento de no entrar en permanente contacto con la sensación de inadecuación, se produce un desplazamiento hacia la vergüenza corporal. Es decir, si yo pongo el foco de la inadecuación que siento en una cosa concreta, que además me han dicho que puedo controlar, me han dicho que sabemos que no podemos controlar la biología, y que además si modifico esto que me han dicho que puedo cambiar y que está bajo mi control, me voy a sentir aceptada, pertenente, vista, reconocida, porque entro a formar parte de ese canon que socialmente se acepta, pues ahí las personas ven a veces un intento de solución que se convierte en un problema mayor, claro, una psicopatología tan grave como los trastornos alimentarios, ¿no? Pero en mayor o menor medida, estos mecanismos de intentar sobrevivir a la vergüenza sin entrar en contacto con ella, los hemos desarrollado pues prácticamente todos o muchos, pues porque venimos, ¿no? de algunas historias familiares, sociales, a nivel más amplio, de experiencias culturales que nos van corriendo, ¿no? por las venas desde que somos muy pequeños, y por determinadas circunstancias en algún momento es posible que hayamos tenido contacto con la sensación de inadecuación en algún momento, ¿no? Es que fíjate, sensación de inadecuación, no ser adecuado. Claro, esto no nos lo decimos así, ni nos lo dicen así. Claro. Pero al final, en algún momento, en este afán que siempre decimos como seres sociales de pertenecer, no ser adecuado pasa a ser una gran amenaza. La mayor de las amenazas. La mayor de las amenazas, porque somos seres sociales y si no pertenecemos, no existimos, ¿no? Y podemos sobrevivir. Entonces, la sensación de inadecuación es la mayor de las amenazas, ¿no? que podemos tener. Por eso la vergüenza es una emoción tan nuclear, tan pegajosa, ¿no? Es muy difícil poderse librar de esa sensación de vergüenza e inadecuación. Y por eso es tan importante que todo el mundo podamos ponerlo encima de la mesa, entenderlo, comprenderlo, pero también los terapeutas que lo sepamos identificar, porque nos lo vamos a encontrar debajo de muchísimas personas que llegan con trastornos alimentarios, problemas de imagen corporal, pero también con problemas de autoestima o otro tipo de sintomatología, ¿no? Claro. ¿En qué momento empieza la vergüenza a aparecer desde pequeñitos? ¿Tiene su momento evolutivo? Pues mira, la vergüenza es una emoción muy social, ¿no? Que está muy, muy relacionada con los vínculos, con la mirada del otro, con pertenecer, ¿no? Con la sensación de pertenencia y de ser importante para el otro, ¿no? Nos podemos encontrar muchas razones, como siempre hablamos, ¿no? Cada persona es un mundo y las circunstancias son diversas, pero así cosas que se me ocurre que nos podemos encontrar. Falta de mirada sintónica en los progenitores, ¿no? A veces cuando el niño o la niña no se ha sentido visto, ¿no? Genuinamente visto o visto con mirada de amor incondicional por sus figuras de apego, lo que acaba internalizando es algo habrá malo en mí, ¿no? Para que mis papás no me miren, para que no estén para mí, para que no atiendan mis necesidades. Porque bueno, los niños necesitamos salvar a las figuras de apego porque sin ellas no sobrevivimos, con lo cual siempre tendemos a internalizar lo que no va bien, ¿no? Yo no puedo, con 1 año o 2 años, no puedo pensar, pues mira, es que mi mamá no me mira de forma sintónica porque es que su propia madre no lo hizo con ella y entonces ella no aprendió. No. Entonces, en ese momento... Otro psicólogo si lo hace con un niño, ¿no? Y habría que estudiarlo porque la capacidad de mentalización no está lista. El cerebro no está para eso. Si lo hace, algo ha pasado ahí, ¿no? Entonces, ese niño, entre otras cosas, porque no tiene todavía la habilidad de mentalización, porque el cerebro no está suficientemente desarrollado, porque pues, no es posible, ¿no? Por la edad, por un montón de cosas, no puede hacer esa lectura. Con lo cual, si yo no puedo atribuir estados mentales o estados internos del otro a su conducta, me la explico en función de mí, ¿no? Si mi mamá no está como necesito que esté o no me siento querido de forma incondicional, el problema no puede ser ella, porque además necesito salvarla y la tengo que idealizar porque dependo de ella, ¿no? El problema soy yo. Entonces se tiende a internalizar la responsabilidad de lo que me faltó,
¿no? A nivel emocional sobre todo, o no emocional, cuando hay violencia, maltrato, pues con más razón todavía, ¿no? Algo habrá de malo en mí que hace que yo merezca ser tratado de esta manera. Entonces esa sensación de inadecuación empieza a filtrarse, ¿no? En el sentido de identidad de la persona y en el autoconcepto desde muy pronto, ¿no? También a veces nos encontramos familias donde se es muy crítico, muy exigente, ¿no? Esa sensación de nunca nada de lo que hago está bien o nunca es suficiente, o la condicionalidad del afecto, ¿no? Que cuando el amor se condiciona a determinadas cosas, la persona a notas o a apariencia o a cualquier otro aspecto que nada tiene que ver con el ser, pues la persona condiciona mucho su sensación de adecuación o de ser suficiente en base a logros y no por el simple hecho de ser o existir, ¿no? Claro. Y luego también nos podemos encontrar pues, todo lo que tiene que ver con experiencias sociales de rechazo, de humillación, pues, el acoso escolar, el vacío que a veces se reproduce, ¿no? En grupos en el patio del cole, en adolescentes, todas estas experiencias de rechazo interpersonal que cuando una persona las vive, también eso puede hacer que internalice la sensación o la emoción de vergüenza y una cognición asociada del tipo, hay algo malo en mí, soy rechazable, soy insuficiente, soy inadecuado y por tanto me pasan estas cosas porque el problema está en mí, no en lo que hago, sino en lo que soy. Y claro, eso es tan nuclear, tan abstracto, tan complejo y tan pegajoso, como os decía, ¿no? Todo el mundo nos hablaba de la necesidad como de esconderse, porque es algo como de lo que no te puedes librar. ¿Cómo te sacas esa sensación de inadecuación? Pues al final, pues generando mecanismos, como os decía antes, ¿no? De sobrecompensación a través de volcarse mucho en el logro o a través de intentar cambiar lo que soy. ¿Y qué es lo más fácil o por lo que se nos ha dicho que podemos empezar a cambiar? Pues el cuerpo, ¿no? Y por donde nos van a valorar mucho, ¿no? Porque a nivel social, todos los cánones de belleza o toda la aceptación y el reconocimiento muchas veces viene de la mano de lo físico, de lo estético, ¿no? De este celebrar o incluso decirle a alguien, ¿no? Qué bien, qué guapa estás porque has adelgazado, ¿no? Todo este mensaje que va alrededor de si cambias eso y si controlas esto, entonces vas a ser reconocido, vas a ser valioso o valiosa y por lo tanto vas a pertenecer, ¿no? Entonces ya esta es la principal diferencia, ¿no? Entre la culpa y la vergüenza, en cuanto a que la vergüenza tiene este carácter mucho más interno, más de dentro de la persona y que tiene que ver con el ser y con lo que yo soy, y la culpa tiene que ver más con eso que yo he hecho. Claro, ¿no? Yo me siento culpable por algo que he hecho mal, ¿no? Y hablaban por ahí también en redes que la culpa nos mueve a la responsabilidad y a la reparación, ¿no? A la acción para o aprender del error o reparar el daño. Porque tiene que ver con lo que hago. La vergüenza tiene que ver con lo que soy. Y puede haber una vergüenza puntual, una sensación de inadecuación puntual. Pues mira, yo llego a una fiesta que creo que es de disfraces, vestido de conejito, y resulta que era una fiesta de cóctel. Entonces, pues ahí tengo sensación de inadecuación porque en este momento soy inadecuado con respecto a la norma social que tiene este contexto, ¿no? Entonces puedo sentir una vergüenza puntual o una vergüenza nuclear o vergüenza crónica, que ya no es que me sienta avergonzado o que me sienta inadecuado aquí ahora en este contexto, es que siento que soy inadecuado. Claro, y al final es cuando hablamos de emociones, de cualquiera de las emociones, siempre nosotras grandes defensoras de que todas las emociones sirven para algo, ¿no? Entonces no es una cuestión de que demonicemos la vergüenza como tal, porque también tiene su función, tiene una función evolutiva que nos ayuda a ponernos ciertos límites, a entender dónde podemos colocarnos, ¿no? O sentir si realmente hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no, ¿no? Como el ejemplo este que ponías de la fiesta, ¿no? Entonces está claro que tiene su función, pero la diferencia clara está en desde dónde la estoy internalizando, ¿no? Y dónde me estoy colocando con respecto a ella. Si me va a ayudar a resolver o me está aplastando, ¿no? Sí, porque además la vergüenza activa el sistema de alerta del cuerpo, ¿no? Y con el sistema de alerta se despiertan 3 mecanismos principales: la lucha, la huida o la parálisis. ¿Cómo se manifiestan estos sistemas de alerta con respecto a la vergüenza? La lucha se convierte en autocrítica, la huida se convierte en aislamiento y la parálisis se convierte mucho en rumia, ¿no? Pienso y le doy vueltas a todo lo malo que hay en mí, pero esa misma rumia me lleva a la inacción y a la inmovilización, ¿no? Entonces, claro,
hablando un poco antes de las manifestaciones de la vergüenza, que uno no llega y dice vengo a terapia porque tengo vergüenza, ¿no? A veces nos llegan personas súper autocríticas, ¿no? Con un discurso agresivo hacia adentro, muy potente, ¿no? O con mucha tendencia a aislarse, a esconderse, a avergonzarse, a no dejarse ver, a no ocupar espacio. O también pues, ¿no? Con mucha tendencia a la rumia, con un contenido muy relacionado con la autoagresión, ¿no? Con lo que yo debería ser y no soy y todo esto, ¿no? Y al final eso son manifestaciones también de una vergüenza nuclear. Yo aquí me gusta mucho hablar de cómo la autocompasión, que hablábamos hoy en el desayuno justo de la autocompasión, puede ayudar en esto, ¿no? Porque al final la autocrítica la compensamos con amabilidad, el aislamiento lo compensamos con la vinculación y esta parte de humanidad compartida, que también es un pilar importante de la autocompasión, y la rumia la equilibramos un poquito con actitud más mindfulness, más estar en el presente, incluso ir aprendiendo poquito a poquito a poder estar en el cuerpo, a sostener las emociones que eso suponga en un primer momento, muy relacionadas con mi historia de dolor y de rechazo, para después poder estar en mí sin que eso suponga sentirme en peligro, ¿no? ¿Puedo coger apuntes? Por favor. Se ha grabado. Se me permite. luego los cogemos todos. Venga, vale. Es un tema tan bonito, es tan bonito, y lo tan cuentas interesante. también. No, la verdad que es súper fácil seguirte el hilo. Sí. Pero es que además es que siento, de verdad, lo decía al principio, atraviesa a muchísimas personas esto, ¿no? Porque ¿quién no se ha visto en un momento dado? Mira, ahora mismo que nos acercamos al verano, por ejemplo, es que solo 100%. es estacional el hecho de que se activen un montón de alarmas en las personas, porque sabemos que nos vamos a exponer. Nosotras muchas veces decimos que la mayor exposición que tiene el ser humano es la relación con el otro. Absolutamente. En ese momento ya eres vista y por lo tanto pues mirada, juzgada o criticada o bueno, pues esa es la Claro, parte. es que hemos hablado de factores familiares que pueden influir y factores sociales relacionados con los vínculos, ¿no? Pero no hemos hablado de los factores culturales. Al final, tú puede que no hayas tenido una familia en la que te haya faltado esa mirada sintónica o no hayas conocido una familia especialmente crítica, no hayas tenido experiencias de rechazo especialmente resaltables en tu historia de vinculación, pero vives en esta sociedad en la que constantemente se nos traslada de todas las maneras posibles que no estamos bien, que somos inadecuadas, que si no cumplimos el canon no podemos pertenecer, no podemos ser exitosas, no podemos ser felices, ¿no? Y al final, de alguna manera, sobre todo las mujeres, que cae esa presión más sobre nosotras, también los hombres, pero al final te hacen sentir que nunca eres suficiente, que no estás bien y que Da por igual tanto lo que algo hagas. tienes que hacer para estar bien, pertenecer, ser aceptada, valiosa, feliz, etcétera, etcétera. Claro, y para eso tienes que consumir sus productos. Al final Es un negocio. sabemos que la insatisfacción es muy rentable para Claro. las marcas. Claro, porque al final estás buscando constantemente llegar a conseguir ese estatus, ese objetivo que realmente es que nunca va a llegar, porque cuando llegues a eso habrá otra cosa. El sistema se va a encargar perfectamente de hacerte ver que hay algo que no está bien en ti, ¿no? Hablábamos de datos como que 400.000 personas en este país sufren un trastorno de la conducta alimentaria. Son datos escalofriantes, ¿no? Y 9 de cada 10 son mujeres. Aquí la perspectiva de género cultural que hay también es brutal, ¿no? Porque estamos hablando de cómo a nosotras las mujeres se nos pone muchísimo más foco, muchísimo más peso, muchísimo más presión a nivel estético de la que sufren los hombres, que también la sufren y sufren otras presiones, pero que esta está claramente puesta el foco en nosotras, ¿no? Entonces, el 100% de las personas que contestan que han sentido vergüenza en su cuerpo. De verdad es que a mí me ha parecido muy llamativo, ¿no? Que esto esté en la calle, ¿no? Y cualquiera de nosotras probablemente aquí podemos hablar de las cosas que nos han avergonzado a lo largo de nuestra vida o que nos han acomplejado de nuestro cuerpo, porque nos las han señalado, porque nos han dicho que no eran suficientemente buenas o perfectas, o porque he visto en una revista lo que se supone que tengo que llegar a alcanzar, ¿no? Entonces, claro, es una manera de buscar ese control a través de algo que en el fondo acaba siendo muy incontrolable, ¿no? Porque no tienes tanto control ante todo eso, ¿no? O si lo tienes, como ocurre en personas con trastornos de la conducta alimentaria, Claro. que acaban adquiriendo un control muy férreo de su biología, del hambre, de la saciedad, de su cuerpo, es a un coste altísimo. Claro. A un coste de un nivel de sufrimiento tremendo, una pérdida absoluta de todo lo que significa una vida plena,
y además también con un riesgo vital importante. Has nombrado a las 400.000 personas que se estima que en España pueden tener trastornos alimentarios, pues que sabemos que también es el trastorno mental con mayor tasa de mortalidad. Esto es brutal. Entonces, claro, pertenecer al canon a cualquier precio sería la pregunta, ¿no? A cualquier precio, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y quién nos ha contado que eso tiene que ser así, ¿no? Al final hablamos mucho en consulta que cuando alguien viene y te cuenta, ¿no?, cuán importante es para él o para ella adelgazar, lo que tenemos que intentar es darle la vuelta y poderle llevar a ese punto de, bueno, pues que en realidad ¿qué es lo que tú quieres conseguir adelgazando, ¿no? ¿Qué esperas que va a ocurrir cuando adelgazas? ¿Tu fin es realmente adelgazar o tu fin es pertenecer, ser aceptado, ser validado, ser feliz, ¿no? Porque probablemente no, 100%, yo te acompaño a los fines. Lo que no comparto son los medios, porque quien nos ha contado que solo siendo de determinada manera seremos felices, exitosos o perteneceremos a una sociedad es una industria que nos manipula desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Claro. Y es mentira. Claro. Es una estafa, es una gran estafa que se carga vidas por el camino. Claro. Y poco se habla de eso. No, y además que brutal me parece porque al final siempre hay esta idea de los trastornos de la conducta alimentaria como querer llegar a esa talla por la superficialidad de la imagen, ¿no? Y escuchándote es como qué importante es entender que los trastornos de la conducta alimentaria son algo mucho más profundo, son algo mucho más emocional, mucho más potente, que no tiene que ver con el capricho de tener una talla X o Y, ¿no? Sino de todo lo que... ese sentimiento de inadecuación del que estábamos hablando, ¿no? De esa vergüenza. Yo estuve haciendo las prácticas de la carrera en un centro en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que me flipó la experiencia, pero es verdad que la manera que tenían de trabajar, y no sé si esto es algo que creo que ha ido evolucionando y cambiando, pero es verdad que la manera que tenían de intervenir era como desde el tratamiento como de una adicción, ¿no? De la adicción a la comida en lugar de este trabajo, que entiendo que el trabajo que tú haces va por otro lado y la idea toda la evolución, ¿no? A nivel de trabajo y de científicamente hablando, ¿no? De todo el trabajo que se hace en trastornos de la conducta alimentaria ya no va afortunadamente en esta visión, ¿no? Más conductual te refieres, ¿no? Claro, más desde la adicción. Yo soy optimista por naturaleza y a este respecto soy muy optimista también. Yo llevo 18 años acompañando personas con trastornos alimentarios, empecé en 2006, el día de San Valentín además, nunca se me olvidará, y hasta hoy, ¿no? Y en este tiempo he visto mejorar muchísimo los tratamientos, ¿no? Es verdad que cuando yo comencé empezaba a oírse hablar de las terapias de tercera generación, el mindfulness, la terapia centrada en la compasión, la terapia dialéctico-comportamental. No nos metemos en tecnicismos para que no sois psicólogos, pero bueno, se empezaba a escuchar hablar de terapias de tercera generación sin las que hoy en día prácticamente no podemos entender la psicoterapia, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día no solamente esos modelos han llegado para quedarse, sino que también vamos encontrando mucha luz al respecto de algunos casos que se resistían al tratamiento y que permanecían enfermas años y años y años y años, y estamos empezando a darnos cuenta que quizá los diagnósticos no eran los correctos, ¿no? Uh-huh. Hablo, por ejemplo, de mujeres autistas y ahora lo voy a enlazar con vergüenza, que parece que no, pero todo tiene un nexo común, ¿no? Había un perfil de mujeres que habían pasado por tratamientos, que no mejoraban, no solamente no mejoraban, sino que a veces incluso empeoraban, que no terminaban de poder hacer ese clic, ¿no? de recuperación, y poco más que se les daba por crónicas y ahí nos quedábamos, ¿no? Los profesionales. Y hoy en día sabemos que cerca de se me escapan los números, ¿no? Pero cerca de un 30 y tantos % de personas, creo que son 35%, de personas con 35%, de personas con anorexia son personas autistas también no diagnosticadas. Un 35%. Increíble. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, son prácticamente 2 de cada 5. Es mucha gente que se nos escapa, bueno, no me quiero enrollar mucho con el tema de autismo, pero sí que sabemos hoy en día que los criterios diagnósticos de autismo, los instrumentos de evaluación están muy enfocados a la manifestación autista en hombres y muy poco estudiados en mujeres, porque la manifestación autista es muy diferente. O qué sorpresa, otra vez el sesgo de género, que nos lo encontramos todo el rato, ¿no?
Y entonces hay muchas mujeres autistas que pasaron por debajo de los radares y nadie se dio cuenta de su autismo y fueron sobreviviendo como pudieron. ¿Cómo fueron sobreviviendo? Pues a costa de cargar en sus espaldas una sensación constante de inadecuación. Claro. Soy diferente, soy rara y soy perfectamente consciente de la diferencia con respecto a mis iguales, luego algo habrá de malo en mí. Otra vez la vergüenza, ¿no? Y llegan a la vida adulta con una sensación de vergüenza terrible. Nos encontramos depresiones e intentos de suicidio en unas cifras realmente alarmantes, porque, como decíamos antes, es prácticamente insoportable vivir en una constante sensación de ser inadecuado. Y entonces, la forma, ¿no? Que muchas veces, como decíamos antes, la forma en la que esa sensación de inadecuación se hace manejable y controlable para ellas es a través del control del cuerpo, ¿no? Claro. Esto lo puedo controlar y esto me va a ayudar a encajar en una sociedad en la que siento que no encajo desde que soy muy pequeñita. Pero es que estamos poniendo el foco en el lugar inadecuado, ¿no? Lo que esta persona necesita es que alguien le cuente, le hable un poquito de la neurodiversidad y le diga, no, cariño, no hay nada malo en ti. Simplemente tu manera de procesar la información en el mundo es diferente, minoritaria, no peor, simplemente minoritaria. Claro. Y nunca hubo nada malo en ti, ¿no? Y es flipante, un poco técnico me ha salido esto, pero es que es flipante, el clic tan importante que supone en el tratamiento que ellas puedan encajar el diagnóstico. Es como un antes y un después. Luego tenemos que seguir trabajando muchas cosas, porque claro, la propia rigidez del patrón de personas autistas pues nos dificulta mucho el cambio una vez que ya se ha instaurado el patrón restrictivo. Bueno, luego teníamos que trabajar otras cosas. Pero a nivel nuclear, ese... Ostras, nunca estuve mal, claro, ¿no? Claro. Esto es lo que estaba pasando, ¿no? Por esto me sentía diferente y no había nada malo en mí. Es como muy... Bueno, se ponen los pelos de punta, ¿no? Es un antes y un después en sus vidas, no solo en el tratamiento, ¿no? Y además, perdona. No, iba a decir que de hecho ya lo que se está pidiendo, ¿no? en los papers actuales es que las personas que nos dedicamos a trastornos de alimentación directamente hagamos un screening de autismo como protocolo de evaluación, ¿no? Para que dejen de pasar por debajo del radar. Claro, y pasar desapercibidas, ¿no? en toda esta situación. Iba a decir simplemente que sin tampoco centrarnos única y exclusivamente en el autismo, pero que al final es el trastorno de espectro autista y el espectro es muy amplio. Me sorprende todavía cómo hay mucha gente que considera el autismo muy concreto de una persona que no tiene lenguaje, que tiene unas estereotipias, o sea, que realmente una visión muy reduccionista de un espectro tan amplio, ¿no? Y me parece que, de hecho, conozco, ¿no? Personas que, lo que tú dices, les ha colocado el decir, wow, esto no me lo esperaba, pero esto me hace entender muchas cosas, ¿no? Y esto es sanador. Pero y ayuda a cambiar la narrativa. Claro. Su narrativa ha sido toda la vida, hay algo malo en mí, soy diferente, soy rara, no pertenezco y eso me convierte en peor que los demás. Y ahí viene pues el enmascaramiento y todos los esfuerzos por ser como los demás a un coste altísimo para ellos, ¿no? Y a costa sobre todo de tener que esconder lo que son. Volvemos otra vez a lo que hablaban en redes, ¿no? Ya está bien de escondernos, no hay nada que esconder, esta soy, ¿no? Esta soy. Igual tengo o sea, soy neurodiversa por aquí, o tengo una talla no sé cuántos, o tengo lo que sea, ¿no? Pero esta soy, y creo que deberíamos pronunciar más esto, ¿no? Esta soy, esta soy. Pues no tengo que, no debería, esta soy, y está bien, exacto. No sé si a vosotras os ha pasado en consulta, pero en alguna ocasión yo me he visto de frente con algo que para mí ha sido un muro a derribar, es decir, no sé qué hacer con esto, porque acompañando a pacientes pues en esa mirada compasiva y en esa aceptación de quién son, me devuelven si yo puedo aceptar, pero ¿y el resto? ¿Qué hago con el resto? Porque el resto no acepta. Y es verdad que ahí es como... ¿Y claro, por dónde seguimos? La vergüenza, igual que hablábamos de que es tan pegajosa y que está tanto en la persona, tiene una implicación brutal del otro, ¿no? Totalmente del otro, porque al final es... Yo soy a través de tu mirada. Entonces, claro, está el juicio y el reconocimiento del otro. Pero claro, aquí hay un trabajo de aceptación de lo que uno no puede controlar, ¿no? De lo que uno no podemos
controlar ni las opiniones ni los juicios de los demás, ¿no? Es el trabajo de esto cuando me llega, cómo lo recoloco yo o cómo me protejo, ¿no? de este tipo de personas o de este tipo de entornos o de este tipo de situaciones, ¿no? Pero claro, al final esa vergüenza me tiene a mí en el centro y tiene al otro, porque al final yo siento vergüenza porque entiendo que esto no es valorable o valioso o adecuado para el otro, ¿no? Entonces, claro, por eso ahí tiene tanta... Claro, ahí cuando trabajamos imagen corporal deberíamos tocar 3 palos, ¿no? 3 pilares principales. El manejo de la imagen corporal negativa, pues este discurso negativo, estos rituales de comprobación, evitación, seguridad, pues toda la parte perceptiva, ¿no? Toda la distorsión perceptiva, perdón. Esa parte tenemos que abordarla, desde luego. Pero también tenemos que trabajar otras 2 patas que a veces no se trabajan o se olvidan, ¿no? Una es el fomentar la imagen corporal positiva, porque se ha estudiado, antes se creía que cuando mejorabas la imagen corporal negativa, inmediatamente mejoraba la imagen corporal positiva. Y ahora se sabe que son como dos factores diferenciados. Uno puede no tener una imagen corporal negativa, pero no haber construido una imagen corporal positiva. ¿Vale? Entonces también tenemos que construir una imagen corporal positiva. Y dentro de ahí está incluido toda esta parte de psicoeducación sobre los cánones, la cultura de dieta, la gordofobia y toda la parte misógina que hay detrás del canon, incluso de la gordofobia, toda la parte histórica, la perspectiva de género, ¿no? Inocular el análisis crítico, la perspectiva de género en las personas con problemas de imagen corporal es también como una llave maestra de entrada para el cambio, y eso también está contemplado dentro de ese trabajo de imagen corporal positiva. También la parte, ¿no?, de protegerme de determinados comentarios, de determinadas críticas, poner límites. También movemos a la persona a la acción, ¿no? Yo no estoy ahí donde me dañan, ¿no? O pongo un límite o X, ¿no? Pero luego también tenemos que trabajar una cosa que en inglés llaman embodiment, que a mí me gusta traducirlo, hay diferentes traducciones, a mí me gusta traducirlo como habitar el cuerpo, ¿no? Una parte de estar en mí, ¿no? Porque yo no voy a sanar la vergüenza nunca si no soy capaz de estar en mí, de habitar mi cuerpo, de estar en conexión conmigo, con mis sensaciones, con mi cuerpo, con la que soy, con lo que siento. Lo que pasa es que esto a veces es muy amenazante porque bajar al cuerpo implica entrar en contacto con la vergüenza, para poder también destapar otras emociones que hay debajo de la vergüenza, mucho más nucleares, como puede ser la rabia, el vacío, la tristeza de aquello que me faltó. Y en terapia tenemos que poder acompañar a que la persona pueda viajar a través de todas estas emociones, ¿no? Como dice Leslie Greenberg, sentirlas para sanarlas, ¿no? A que pueda sentir todas estas emociones para poderlas sanar y poder estar en sí sin sentirse en amenaza. Wow. Y esto es que para mí uno de los aspectos claves del trabajo con imagen corporal, y ya veis que nada tiene que ver con el espejo, con las distorsiones cognitivas o con la evitación de ponerme el bikini, ¿no? Que todo es importante y todo tiene su secuenciación, pero casi siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones, como el núcleo de ese rechazo corporal está tan en la vergüenza, si no vamos ahí, nunca va a estar bien del todo, porque estar en mí va a seguir siendo lo vamos a seguir percibiendo como una amenaza, ¿no? Claro. De hecho, en muchas ocasiones que yo me rechace a mí misma hace que rechace al otro. Entonces, las relaciones personales, sociales que pueda tener una persona con autorrechazo, pues también están en cierto modo teñidas, ¿no?, por esa sensación que uno tiene consigo mismo. Entonces me parece, al final se te escapa muchas veces de las manos, no sabes hasta dónde llega esa dificultad para relacionarte sanamente contigo mismo, ¿no? Y con los demás. Hay un autor que habla de la brújula de la vergüenza y dice que hay 4 puntos cardinales de una persona con vergüenza nuclear. Uno es el atacarse a sí mismo, esta parte autocrítica que hemos visto antes. Otro es el aislamiento, que también lo hemos visto antes. Otro es la disociación, que es lo contrario al embodiment, es lo contrario a habitarme, estar en permanente desconexión de mí, de mis necesidades, de mis estados internos. Y otro es, que se me ha oído alguno de los puntos, aislamiento, que lo hablábamos antes también, ¿no? Claro. El aislamiento y el esconderse, el desconectarse, el atacarse a sí mismo y el atacar a otros. Entonces es verdad que al final la vergüenza no solamente influye en
cómo estamos con nosotros, también como decías tú, Katia, en cómo estamos con los demás. Claro, esto me recuerda a un libro que os comentaba antes, que se llama La educación física, de Rosario Villajos, que os lo recomiendo un montón porque es una novela fácil de leer en que no es un libro muy largo, pero no es un libro ligerito, quiero decir, tiene una carga emocional muy brutal, ¿no? Y habla precisamente de un adolescente en los comienzos de los 90, donde empieza ella a relacionarse con los demás a través de su cuerpo y los mensajes que ella recibe pues desde su casa, ¿no? Las diferencias de ya simplemente de alimentación entre su hermano y ella, ¿no? Su madre y su padre, ¿no? Cómo ella ve siempre a su madre esclava de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la alimentación, como a ella le dice, ¿no? Que tiene que ponerse una faja con 14 años como si esto fuese necesario, como tiene que esconderse, como tiene, ¿no? Y estas dificultades que luego ella va viendo en esa relación con los otros también, ¿no? En la manera en la que qué se espera de mí, qué no se espera de mí, toda esa vergüenza que está alrededor de toda la historia y de todo el relato, ¿no? Y lo durísimo que es de ver y de integrar todo ese mensaje a nivel social y todo el cuestionamiento que ella se hace, pero la cárcel en el que en el fondo está, ¿no? Porque tiene que llegar a cumplir y todo acaba siempre en ese ¿qué hago yo mal? ¿Dónde están las consecuencias? ¿No? ¿O cuáles van a ser las consecuencias de que yo no cumpla exactamente lo que se espera, cómo debo ser físicamente, a nivel de cómo es esta buena mujer, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? Entonces me parece, creo que hoy habla muy bien de esta brújula de la que comentas y os lo recomiendo porque a mí me lo recomendó un amigo y me pareció brutal, me lo leí en súper poco tiempo porque de verdad es durete, pero es una pasada. Yo creo, a mí me hizo reflexionar un montón, ¿no? Sobre y este tipo de lecturas nos ayudan a deconstruir un poco todo ese sistema de creencias en relación con cultura de dieta que, pues que es que hemos mamado desde pequeñitas, ¿no? Y que tenemos que estudiar mucho, leer, absorber, aprender, escuchar a otras mujeres y poner nuestro granito de arena cada día casi por poquito a poquito, igual que eso se ha ido inoculando nosotros poquito a poquito, no podemos de la noche a la mañana deconstruir todo ese sistema de creencias, ¿no? Entonces, a veces en terapia, ya sabéis que las personas que vienen a consulta a veces les entra la prisa y yo quiero ya que no me afecte la publicidad de la operación bikini. Pues no puede ser ya, pero vamos a ir poniendo pequeñas gotitas, igual que esto se ha inoculado gotita a gotita, lo tenemos que desaprender gotita a gotita, ¿no? Así Y hoy es la terapia, mañana es un podcast, pasado es un artículo, pasado es un libro, al siguiente es un referente de aceptación corporal que sigo en redes, al día siguiente es otra vez la terapia y gotita a gotita vamos construyendo, ¿no? Claro, y poder cuestionarnos, ¿no? Porque al final si no te mandan un mensaje desde pequeña y lo compras y lo adquieres porque entiendes que es el correcto, entiendes que es lo que necesito para ser válida. Y si no te cuestionas y si no miras las cosas desde otra perspectiva, pues sigues dentro de Pero todo igual esto. Estamos muy desprotegidos socialmente porque estamos continuamente pues, atacados o amenazados con esto y hay veces que no te lo esperas. Yo, por ejemplo, viví una situación donde pues, es un parque acuático y cuando haces una cola de hora y media para que te toque el donut, de repente te dicen, te tienes que pesar aquí, delante de todo el mundo. Y los que pesaban X, pues no entraban. Y entonces dices, y claro, pues aquí, en esa exposición delante de todo el mundo, primero ya me podías haber pesado antes de hacer una hora y media de cola. Segundo, así, de esta manera, delante de todo el mundo en plan de no puedes seguir porque... Tú no, tú eres inadecuado. Tú no te lo puedes pasar bien. Entonces, ese tipo de cosas que no te esperas, ¿no? Pues al final hace que tu día a día empieces a acabar integrando que la inadecuación está en ti. Claro, siempre digo que cuando hablamos en terapia sistémica de comunicación hay dos tipos de maltrato relacional muy relacionado con la comunicación. Uno es la descalificación, otro la desconfirmación. No vales y no existes. Y en la cultura de dieta se nos manda directa o indirectamente estos mensajes, ¿no? Si no cumples con el canon, no vales, no eres suficientemente válido, no vas a ser feliz, no vas a tener éxito, no puedes pasártelo bien ni tirarte por un tobogán. Y además no existes porque se invisibiliza la diversidad. Entonces nos hacen sentir, a quienes no cumplimos el canon,
que no solamente no somos suficientes, sino que no pertenecemos, no tenemos sitio en una sociedad en la que solamente caben las personas que sí cumplen el canon, ¿no? Y eso es maltrato relacional con todas las letras. Y de hecho, en esta desprotección de la que os hablaba, yo tuve que pasar un proceso por problemas digestivos con un nutricionista que yo le cuestioné. Esto que tú estás haciendo, sin valorar a la persona en determinados otros aspectos, puede ser una bomba, porque me estás pidiendo fotos todas las semanas, me estás pidiendo que pese todos los días, me estás pidiendo que mida, que pese toda la comida, que sí que es un tema de un problema digestivo, pero sin haber valorado nada de mí a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel historia de vida, me puedes estar pidiendo lo peor que me podrías pedir, ¿no? Y bueno, pues... Y ser un disparador de algo mucho más allá, ¿no? Realmente. Así es. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es importante a lo mejor desde pequeñitos, ¿no? Pero ¿cómo se les inculca a los más pequeñitos una buena relación consigo mismo? Pues lo primero desde casa. Es que al final lo que ocurre en casa se convierte en la norma, ¿no? A nosotros lo que vivimos en casa nos parece lo normal, y hasta que no salimos al mundo y conocemos otras casas, otros valores, otros sistemas, no empezamos a cuestionarnos el nuestro, porque nos parece que siempre ha sido así y que eso es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues si en casa los adultos que estamos encargados, ¿no?, de la crianza de los niños tenemos una buena relación con el cuerpo y una buena relación con la comida, tenemos muchísimo hecho de cara a inocular factores de protección en esos niños, ¿no? Entonces yo invito a todo el mundo, bueno, a todo el mundo en general, ¿no?, pero a la gente que son papás, que son mamás, que si algo de lo que estamos diciendo hoy les resuena, que se pongan en un proceso de psicoterapia, ¿no? Porque al final no solamente va a ser sanador para la persona que pasa por el proceso de psicoterapia, sino también para sus hijos y los siguientes, porque esto no se va a trasladar como un legado transgeneracional a las siguientes generaciones, se va a cortar aquí. Y siempre hay una generación que elige cortar un legado y que no pase a las siguientes generaciones, ¿no? Siempre un trabajo muy chulo que deberíamos hacer, que a veces hacemos de forma inconsciente y otras veces se hace consciente en terapia, es revisar los legados familiares, ¿no? De todo lo que yo he aprendido en mi familia de origen, yo siempre pongo la metáfora de una mochila y un cofre, ¿no? De todo lo que llevo en mi familia de origen, ¿qué quiero llevar en mi mochila conmigo? Porque me hace bien, me ayuda a ser más feliz, me ajusta, ¿no?, a la persona que soy, a lo que quiero, ¿no?, y me ayuda a conseguir mis fines. Y qué cosas quiero guardar en un cofre, que no digo un cubo de basura, digo un cofre, porque en algún momento fue valioso para alguien en el sistema familiar y sirvió de algo y tuvo su función. Pero yo ahora, aquí conmigo, elijo que eso no lo quiero llevar conmigo porque no me hace bien. Entonces, esos legados que se van quedando en el baúl porque ya no hacen bien en este contexto, en estas circunstancias, en este momento, ya no van pasando a la siguiente generación. Y creo que eso es un trabajo súper bonito que a veces hacemos en terapia y muy necesario, ¿no? Porque a veces el mejor factor protector es lo que ocurre en la propia familia, y ahí los líderes son los papás. A mí me parece súper bonito esto que dices, y personalmente como profesional para mí es de los trabajos que más disfruto hacer, ¿no?, en terapia, porque creo que es tan bonito ver cómo la persona va soltando su lastre y eligiendo qué cosas son las que sí quiere y qué cosas son las que no le ayudan, las que ya no tienen sentido para sí mismo, ¿no? Y puede ir construyéndolo desde otro lugar. El otro día lanzábamos en redes una publicación sobre esa decepcionar a los padres, ¿no? Vas a decepcionar a tus padres y es normal. Y está bien, y es parte de la vida y del proceso, ¿no?, porque eres más allá de ellos, ¿no? Y esto trasciende a esa vergüenza, ¿no? Qué vergüenza cómo voy a hacer esto, qué vergüenza cómo no voy a cumplir con exactamente lo que se me ha dicho que tengo que cumplir o que tengo que hacer o que tengo que ser, ¿no? Y trasciende mucho más allá, ¿no?, de esta emoción tan importante que estamos hablando hoy. Entonces, aceptar que somos más allá de ellos es parte del proceso evolutivo, ¿no?, y sanador de los procesos de terapia. A mí me apasiona. Pero fíjate, y en esta línea de los legados transgeneracionales y de revisar lo que llevamos en la mochila, una parte muy importante del trabajo que hacemos también en consulta, o que la gente que nos esté escuchando o viendo se puede también plantear, es cómo podemos cambiar la narrativa de aquello que ocurrió, claro, también desde la compasión con el otro y desde la capacidad 100%. Mentalizadora que de pequeñitos no teníamos, pero que ahora sí tenemos, ¿no? Quizá yo ahora, como adulta que soy, sí puedo contarme
que el hecho de que a lo mejor no me sintiera vista por mis padres no significaba que hubiera nada malo en mí. Claro. Quizás significaba que ellos vivieron con unos papás, que eran mis abuelos, que también vivían una situación muy difícil, muy complicada, que no pudieron hacerse cargo como necesitaron de ellos no tuvieron eso en sus vidas y replicaron ese modelo conmigo, y que eso que ellos no pudieron darme no hablaba de mí, hablaba de su historia, Claro. ni siquiera de ellos, ¿no? No es que ellos hayan hecho algo mal, es que hicieron lo que pudieron. Claro. Pero ya saca la responsabilidad de mí, la coloca en otro lugar, y yo puedo empezar a contarme que no hubo nunca nada malo en mí, desde una narrativa diferente que como niña no me pude dar, pero que como adulta sí puedo. Y es Y precioso. esto es un abordaje de la culpa también que decíamos antes, muy, muy interesante. Y una pregunta que quería haceros, al final estamos hablando de esta parte de vergüenza, cuerpo, en mi experiencia profesional, ¿cuánto esto afecta a la sexualidad? Afecta mucho, ¿no? Entonces lo cierto es que, bueno, pues al final es un momento de compartir de la intimidad muy especial, y yo percibo en muchos de los pacientes pues ese bloqueo o ese rechazo a las situaciones de intimidad que al final pues tienen su consecuencia más allá, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras o qué experiencia habéis tenido con vuestros pacientes? Sí, desde luego, yo creo que la parte sexual, como siempre, acaba siendo un tabú, y el cuerpo estamos hablando de esa vergüenza, ¿no? De querer esconder. Entonces, claro, todo lo que yo quiero esconder, todo lo que me avergüenza, todo lo que no quiero que nadie vea, va a estar estrechamente relacionado con la parte sexual, que es la parte de alguna forma más íntima y más vulnerable, ¿no? Cuando confiamos plenamente en la otra persona y le entregamos, ¿no? Toda esa parte, le dejamos compartir y estar con nosotras o con nosotros, ¿no? A un nivel muy íntimo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente está absolutamente fusionado y entrelazado, ¿no? Al final nos recuperamos, ¿no?, de esa vergüenza nuclear cuando somos capaces de dejarnos ver y dejarnos ser tal y como somos. Y al final en el encuentro sexual tiene mucho de dejarte ser y dejarte ver, ¿no? Si yo tengo problemas con dejarme ver y dejarme ser, pues claro, ahí esa área de mi vida va a estar dañada, tocada, y va a necesitar también de ajustes, ¿no? Porque al final el cuerpo es el vehículo para un montón de cosas, pero también es un vehículo, ¿no?, a través del cual experimentamos esa unión íntima con el otro. Y si yo me siento en guerra conmigo, quiero ocultar lo que soy, siento que no tengo derecho a ocupar espacio, ni que merezco cosas buenas, que también a veces estas personas que tienen mucha vergüenza, esa inadecuación, crecen sintiendo que no merecen lo bueno, y por tanto también tienen muchos problemas con el tema del placer, ¿no? Es como no lo merezco, ¿no? Como hay algo malo en mí, pues no merezco, ¿no?, sentir placer. Y todo esto queda, claro, muy dañado y muy tocado con personas que arrastran, ¿no?, vergüenza crónica o vergüenza corporal o ambas. Y no nos metemos en abuso sexual infantil, pero bueno, que eso daría para otro capítulo, claro. Eso, pero que también al final interiorizan muchas veces todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Sí, porque al final es para otro episodio completo, ¿no? Solo de esto. Fijaos que desde el modelo que nosotras trabajamos a nivel emocional, la vergüenza se contempla como ese desajuste cuando siento miedo en lugar de orgullo. Es decir, que al final en el orgullo decimos que es donde está la identidad, donde está también la autoestima, es lo que nos decimos que somos, ¿no? Y lo orgullosos o no que estemos de eso que nos decimos. Cuando yo ante mí misma lo que siento es miedo o esa inseguridad o ese rechazo, al final pues emergen, el modelo habla de desajustes emocionales que nos enganchan muy profundo. Lo cierto es que al final siempre hablamos de este eje miedo-orgullo como dos emociones que se comunican continuamente, y en esta ocasión ni desde el miedo ni desde el orgullo la persona se siente rescatada. Es decir, que esa inseguridad que emerge de un exceso de miedo, de repente el orgullo pues está deficitario y dice, pues yo no te puedo salvar de esta, amiga. Y entonces de aquí ya se queda un poco bloqueado, ¿no? De ahí que tan importante trabajar la parte de identidad,
esa emoción que nosotras, la identidad la metemos en el orgullo para poder rescatar de ese desajuste, que siempre hablamos que los desajustes son como ese fango que nos atrapa y a veces dices, Dios mío, que pues un poco en la misma sensación de lo pegajoso que decíamos antes, pues ese fango que te vas hundiendo y no sabes dónde apoyarte, ¿no? Pues una ramita de la que podemos tirar ese trabajo terapéutico para poder resignificar nuestra vida, volver a contarnos una renarrativa de lo que nos ha ocurrido, verlo con una perspectiva diferente, hacer todo ese trabajo del que tú estás hablando. A mí me parece fundamental, y fíjate que no estamos tocando aquí la comida, pero la estamos también rondando, es que es un factor más. La relación con la comida es una consecuencia de todo esto. Claro. Y si solo miramos a eso y no miramos a esto, estamos haciendo un trabajo que no es el necesario, ¿no? Que es insuficiente. Entonces, como se ha hablado tanto de relación con la comida en otros podcasts y en otros lugares y en tantos sitios, pues vamos a ir un poco a centrarnos en lo que no se habla tanto, pero todo el rato estamos trabajando comida, porque si yo me siento inadecuada y creo que la única solución, la única forma en la que siento cierto control sobre esto que es tan desagradable de sentir es cambiar lo que soy, pues lo voy a cambiar a través de pues la restricción, el control de la comida, las prohibiciones, pues eso, ¿no? Llevar a rajatabla los mandatos de la cultura de dieta, y ahí es cuando empieza a complicarse la cosa, ¿no? Con una conducta alimentaria que nos puede llevar a gravísimos problemas, como hemos dicho antes, incluida la muerte, ¿no? Son palabras mayores. Porque además sería como ese famoso iceberg que siempre sacamos los psicólogos a relucir, que es tan importante, donde en esa parte alta del iceberg visible estaría esa relación con la comida, esa relación con mi cuerpo, y eso que es mucho más visible, pero debajo estaría todo lo que llevamos hablando durante todo este rato, ¿no? Todo eso que acaba sosteniendo y que realmente es donde tenemos que sumergirnos, ¿no? Porque si no nos paramos a mirar todo eso, vamos a poner parches que al final no nos van a acabar llevando realmente a un lugar sanador, a un lugar de reconstrucción, de deconstrucción y reconstrucción, ¿no? De todo lo que necesitamos para poder tener esa relación sana con nosotras o con la comida, ¿no? En este caso, porque al final lo vamos construyendo desde algo que al final lo que ocurre es que mucha gente yo siento que normaliza este tipo de cosas, ¿no? Está en el discurso del día a día, ¿no? La operación bikini, todo esto, ya no solo por las publicidades que aparecen, que hace poquito además ha habido toda esta polémica, ¿no? Que todos conocemos. Marta, no me hables, que no me quiero ir con una úlcera de... Íbamos muy bien, estábamos muy tranquilitas, Marta, no me hables, no nos vamos a enfadar para acabar. Claro, entonces ya no es solo lo que una se dice, ¿no? O la relación que ella tiene diariamente en su casa, sino lo que luego nos bombardean, pero se normaliza mucho, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a estas personas que están en su casa o que nos puedan estar escuchando y que de repente puedan decir, wow, pues no sé si esto que yo hago es normal o realmente quizás no estoy teniendo una buena relación con la comida, ¿no? ¿Dónde podrían poner el foco? ¿Qué tendrían que preguntarse o qué atender para poder responder preguntas? Qué difícil, Marta, porque yo te puedo hablar de señales de alarma de un trastorno de la conducta alimentaria, pero es que hay tanta gente que tiene problemas en su relación con la comida que no cumpliría criterios, pero que sí que necesitaría este sostén de psicoterapia, que bueno, al final yo creo que un poco la clave sería cualquier persona que sufra, que su relación con la comida le genere sufrimiento, ¿no? Y que sienta, ¿no? O que sienta que resuena en ella un poco todo esto que estamos hablando de todo lo que hay detrás de esa conducta alimentaria, ¿no? Personas que hayan sentido, pues eso, sensación de inadecuación, de que constantemente se sienten un fraude en las cosas que emprenden, que tienen una autocrítica muy feroz, unos niveles de exigencia muy brutales, y que además su relación con la comida está dañada, alterada, les hace infelices o les genera sufrimiento, ¿no? Creo que cualquier persona que se reconozca en esto, cumpla o no criterios exactos de lo que ha dicho un manual que tienes que cumplir para que tengas una etiquetita X o Y, puede trabajar su relación consigo misma y con la comida, que de hecho es verdad que antes he comentado, bueno, no vamos a hablar de comida, que está como más hablado, y nos centramos en otras cosas que tienen relación indirecta, bueno, y directísima, pero no son solo comida. Pero ojo, tampoco quiero no dar la sensación de que no es importante el tema de la comida. Igual que el iceberg se forma de dentro hacia afuera,
lo trabajamos de fuera hacia adentro. Claro. Una persona con unos hábitos alimentarios y un nivel de sufrimiento altísimo con respecto a su relación con la comida, no podemos bajar con ella de la mano a trabajar aspectos supernucleares, ¿no? Traumáticos de su experiencia temprana, porque rompemos a esa persona, ¿no? Claro. Tenemos que ir poquito a poquito ayudándole a encontrar otras formas de manejarse en el día a día mucho más saludables con la comida, con el cuerpo, con las emociones, con el autocuidado. Y cuando esa persona tiene una mochila de recursos suficientemente llena y fuerte como para poder bajar a las profundidades sin que el síntoma empeore, pues entonces ya nos vamos hacia abajo, ¿no? Si esa persona no tiene recursos suficientes de afrontamiento y su recurso es la comida y nos bajamos a las profundidades, lo que vamos a hacer es darle más voz al síntoma, ¿no? Que el síntoma aparezca con más fuerza, con más intensidad, con más frecuencia. Entonces es verdad que no es lo más importante, para mí lo más nuclear es pues todo lo que hemos hablado en el podcast de hoy, ¿no? Todo lo que está debajo, pero sí es muy importante atenderlo como necesitan. Claro, todo tiene su proceso, su tiempo y como hablábamos antes, no podemos cambiar lo que lleva 30, 40, 50 años haciéndose de una manera concreta o interpretándose de una manera concreta, cambiarlo en cuestión de 2 meses, 3 meses, ¿no? Ahí está nuestro papel como profesionales para saber que las cosas tienen que ir poquito a poquito, por mucha prisa que tenga la otra persona al otro lado, ¿no? Este es nuestro trabajo de contención de, ok, sí, pero poco a poco, ¿no? Con su tiempo. Para aprender a conducir es tan importante saber acelerar como saber frenar. Claro. Y en terapia, un buen terapeuta es el que sabe cuándo, cómo, en qué momento, de qué manera y para qué toca acelerar y cuándo, cómo, de qué manera y para qué toca frenar. Y a veces frenar es más importante incluso que acelerar, ¿no? Y saber en qué momento del proceso toca cada cosa, pues creo que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar los terapeutas, sobre todo los que trabajamos con trauma, ¿no? Claro. Y Gemma, a mí me gustaría preguntarte, antes de terminar, para terminarlo así redondo y bonito, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué te mueve a ti dentro cuando trabajas con trastornos de la conducta alimentaria, con imagen corporal? ¿Qué es lo que más te gusta de esta parte de tu trabajo? Pues es que no sabría elegir, Marta, es que me gusta todo, es que todo esto que hemos estado hablando hoy, fijaros lo apasionante que es, ¿no? Y lo complejo, y a mí me apasiona trabajar con personas, esto para empezar. Y luego, pues creo que trabajar con personas con problemas de imagen corporal, con problemas de autoestima, con trastornos alimentarios, nos permite poner en juego muchas variables importantísimas, algunas terapéuticas y otras no tanto, pero sí, ¿no? Cuando hacemos análisis crítico del modelo sociocultural o hablamos sobre temas de género, no hacemos psicoterapia o sí estamos haciendo psicoterapia, aunque no con herramientas puramente psicoterapéuticas, ¿no? Entonces, esta parte de poder trabajar el macrosistema cultura y luego los sistemas más pequeñitos, ¿no? De la persona, su familia, sus vínculos, poder integrar historia de vida con legados familiares, con la sintomatología que le trae consulta, poder acompañarlas, ¿no? En todo este trabajo de pasar del esconderme al dejarme ser, es que me parece tan bonito. Es que música para mis oídos. Recuerdo una paciente, era una chica autista que llegó al tratamiento por un trastorno alimentario y se le dio el diagnóstico por el camino, ¿no? Cuando llegó teníamos la sospecha y al final se confirmó el diagnóstico y tal. Y en una sesión que la recordaré siempre me decía, Gemma, es que he descubierto que en el fondo lo que tengo que hacer es dejarme ser. Dejarme ser. Y eso empieza por dejarme ser físicamente, o sea, dejar de intentar ser la que no soy, dejar de manipular la comida y dejarme ser, y después que eso se generalice a un dejarme ser en la vida, ¿no? Y es que eso, si no llega a la persona, da igual a veces que tú le digas, pero déjate ser. Es algo a lo que uno tiene que llegar. Claro. Qué bonito, ¿no? Cuando alguien te devuelve algo así que sabes que es absolutamente sano y liberador. Hombre, como profesional es un regalo, ¿no? El hecho de saber ir poniendo lucecita en ese camino y saber que la persona pues tiene que responder sus propias preguntas, ¿no? Al final. ¡Qué bonito! ¿Para cuándo el siguiente día? ¿Cuándo tienes hueco para seguir hablando de la vida? Qué maravilla. Madre mía, de verdad, qué gozada, Gemma. Gracias por invitarme, chicas. De hecho, te quería preguntar, si alguien de pronto escuchando dice, yo me quiero mirar, ¿tiene
acceso a hablar contigo? ¿Tú tienes disponibilidad para coger pacientes? ¿Tienes la agenda llenísima? ¿O de qué manera podrían coger contigo equipo? Pues mira, en redes, he elegido tener solamente una porque ahora mismo sostener un montón de redes sociales no me cabe en mis planes, entonces tengo una y ya bastante. Entonces en Instagram me pueden encontrar como @gemapsico. Y luego también el proyecto que tengo con Paula Cabal, que va dirigido a terapeutas, nos pueden encontrar como @unlugarseguro FSP, F de formación, S de supervisión, P de psicoterapia. Ese proyecto va más dirigido a cuidar la salud mental de los psicoterapeutas y el de Gemapsico más a población general. Es cierto que yo ahora mismo no tengo agenda, tengo la agenda completa y no puedo acompañar procesos nuevos, pero sí que creo y presumo mucho de mi red de derivaciones. Creo que conozco compañeros y compañeras maravillosos, maravillosas, incluidas vosotras y vuestro equipo. Entonces, si alguien se quiere poner en contacto conmigo, yo le ayudo según lo que necesita, de donde sea, si tiene preferencia por online, por presencial, pues intento acompañarle a otras manos que puedan acompañarle en el proceso diferentes a las mías, pero que le van a poder acompañar igual o mejor. Qué bueno. Pues lo dicho, un referente. Absolutamente, ya lo habéis escuchado de principio a fin. O sea, no decimos lo de referente porque sí, lo decimos porque es la realidad absoluta y de verdad que estamos tremendamente agradecidas de que estés aquí, de que además hayas venido y nos digas que sí siempre con tanta ilusión, con tantas ganas y recibir de verdad tu sabiduría y todo tu cariño, porque si tu calidad como profesional es mayúscula, como persona ya es de otro nivel. Desde luego. Tenemos la suerte de poder conocerte y tenerte cerquita. De verdad. Así que gracias. Hablábamos antes de la importancia de la mirada de amor incondicional, entonces yo no puedo más que agradecer la vuestra, porque a todas luces, ¿no? es visible que bueno, pues que esa mirada tan bonita con la que me miráis pues me hace irme siempre de venir a veros con el corazón llenito de amor. Y nosotras ya enseñaremos lo que nos has regalado, que no lo tenemos aquí, pero nos has regalado una cosa preciosa. Ya os la enseñaremos porque de verdad que nos la llevamos en el corazón. Desde luego. Muy agradecidas. Así que nada, os quiero mucho, chicas. Agradecida y yo. nosotras a ti. Pues de verdad. Esperamos que haya sido muy, muy enriquecedor. Seguro, estoy convencida, me juego una mano y no la pierdo, a que algo de lo que hemos dicho, algo ha resonado en cada una de las personas. Así que aquí estamos para seguir hablando de emociones y os mandamos un abrazo inmenso. A vivir vuestras emociones. Adiós.